Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. Les saludo nuevamente en otro video más, en este caso para octavo básico, en el cual voy a explicarles en este caso cómo resolver los circuitos eléctricos, específicamente los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Para ir profundizando, generalmente en videos pasados cuando hablamos de la ley de Ohm, nos podemos dar cuenta de que generalmente en el tema de la ley de Ohm, podemos relacionar las tres componentes básicas, ¿cierto? La fuente de poder o el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. Es en la resistencia donde vamos a hacerle énfasis en esta oportunidad, porque las resistencias se pueden conectar de dos maneras generalmente. Una es en serie, como estamos viendo ahí en la pantalla, donde el voltaje que circula en cada resistencia es distinto, pero la corriente es la misma, porque si nosotros hacemos acá en el dibujo, generalmente la corriente que pasa por todas las resistencias, como estoy colocando acá, ¿verdad? Es la misma. Entonces, en este caso, siempre la corriente en estos tipos de circuitos siempre es la misma. Lo que está cambiando generalmente es el voltaje que está en cada una de las resistencias. Entonces, en este tipo de problemas nos van a pedir siempre dos cosas. Uno, calcular la resistencia equivalente del circuito, que es representar todas las resistencias que aparecen como si fuera una sola, y la otra cosa que nos van a pedir siempre, generalmente va a ser o la corriente que circula por el circuito, o bien, perdón, el voltaje que está en la fuente de poder. Para ese caso vamos a utilizar la ley de Ohm. En el primer caso hay que determinar si está en serie o está en paralelo, ¿cierto? Las resistencias que estamos colocando ahí en el dibujo. En este caso, el esquema que estamos presentando acá dice que está en serie porque están las tres resistencias secuencialmente una detrás de la otra. En este caso, si hacemos nuevamente el dibujo de la corriente, cada una va a pasar, obviamente, formando esta C generalmente al revés, esa C como invertida. Entonces, en este caso tenemos más de una resistencia, por tanto, sabemos que en este caso puede estar en serie. Como está en serie, nosotros vamos a calcular la equivalente, que significaría reducir esas tres resistencias a una sola, que es la letra A que aparece ahí. Entonces tenemos tres resistencias, una de 12, una de 7 y una de 10 ohm, ¿verdad? Como aparece ahí en el enunciado, y tenemos una fuente de poder de 186 volts. ¿Cómo calculamos este tipo de procedimiento? Vamos a bajar un poquito, vamos a dejar ahí el dibujo. Como tenemos una resistencia de 12, ¿verdad? Esta vale 12 ohm, la otra vale 7 ohm y la otra vale 10 ohm. Nosotros vamos a tener que reducir este tipo de circuitos o estas resistencias a una sola, como dije anteriormente. Cuando están en serie es súper sencillo y es súper fácil, porque la resistencia equivalente es simplemente la suma de las tres resistencias, o sea, sumar los 12 ohm con los 7 ohm y los 10 ohm que tenemos ahí. Y ahí nosotros vamos a obtener el valor de la resistencia equivalente entre esas tres. Si nosotros sumamos, esto nos va a dar 29, ¿verdad? 12 más 7 son 19 y más 10 son 29. En este caso tenemos que son 29 ohm. El símbolo omega, ¿verdad? Es el de la resistencia, generalmente, que es ohm. Uno también podría colocar 29 ohm con palabras, ¿verdad? Y también sería válido en ese caso. Entonces, el circuito que tendremos acá arriba se va a ver reducido a una sola resistencia. Y eso es como calculamos la letra A, en este caso. Para la letra B, que nos están pidiendo la corriente, nosotros tenemos que saber que el voltaje de esta fuente de poder en este tipo de problemas es de 186 volts. En este caso, 186 V, que generalmente el V es la abreviación, perdón, para el volt. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Sabiendo que tenemos la resistencia equivalente, podemos valernos de la ley de Ohm, que sería el voltaje igual a la corriente por la resistencia, donde el voltaje ya me lo está entregando el problema, que es 186 volts, y la resistencia yo ya la acabo de calcular, que es 29 ohm, porque la ley de Ohm generalmente funciona para una sola resistencia, que es lo que estamos buscando en este caso, que ya encontramos la equivalente en la letra A.
Entonces, nosotros nos están pidiendo que despejemos la corriente. Entonces, en videos anteriores nosotros vimos cómo despejar la corriente, ¿verdad? En este caso, la resistencia que está multiplicando tendremos que pasarla dividiendo, por lo tanto, V dividido en R, ¿verdad? Va a ser igual a la corriente. Por lo tanto, acá simplemente tendríamos que dividir el voltaje que nos entregó el problema, en este caso 186 volts, y la resistencia que calculamos en la letra A, que son 29 ohms. Si nosotros hacemos eso, colocamos los 186, colocamos los 29 abajo, ¿verdad? Porque siempre va abajo la resistencia, y eso, utilizando la calculadora, como bien ustedes saben, eso nos va a entregar el valor de la corriente, que en este caso es 6,41 amperes. Entonces ahí nosotros hemos determinado el valor de la corriente que sale del circuito, ¿verdad? Si nos hubiesen pedido el voltaje de la fuente de poder, nos habrían tenido que dar la corriente. Por ejemplo, en este mismo problema, si nos hubieran dicho que la corriente es 6,41 y la resistencia es 29, habríamos tenido que multiplicar el 29 que calculamos en la letra A con el 6,41 y aproximadamente nos debería dar los 186 volts que tenemos en el enunciado. ¿Ya? Eso en el caso de que la letra B nos pidan calcular el voltaje de la fuente de poder o la diferencia de potencial de la fuente de poder. ¿Ya? Eso es en el caso de que nos pidan el voltaje. En el caso de que nos pidan la corriente, simplemente tenemos que dividir el voltaje que nos entregó con la resistencia equivalente que calculamos en la letra A. Así es como se resuelve un circuito cuando está en serie. ¿De acuerdo? Nuevamente, cuando está en serie, la corriente eléctrica que pasa por todas las resistencias es la misma, pero el voltaje es diferente. ¿Bien? Ese es un tipo de problema. Ahora vamos a ver qué pasa cuando está en paralelo. Vamos a bajar aquí, ¿cierto? Y tenemos este otro problema que está acá. ¿De acuerdo? Tenemos este circuito que ya visualmente, si uno lo compara con el anterior, si uno retrocede un poco el video, ¿verdad? Y lo compara, ¿cierto? Se van a dar cuenta que los dos tipos de circuitos visualmente son distintos. Entonces, ahí uno igual puede identificar fácilmente cuando está en serie y cuando está en paralelo. En este caso, ambas resistencias que están ahí en la pantalla están en líneas paralelas. Si yo dibujo acá líneas paralelas con la fuente de poder, esta resistencia que estoy colocando aquí va a estar en paralela con esta otra resistencia, con el R2, y también va a estar en paralelo, ¿verdad?, con la fuente de poder. ¿De acuerdo? O sea, básicamente son líneas paralelas que nunca se van a juntar. En ese caso, cuando tenemos un circuito que está en paralelo, el voltaje de cada una de las resistencias es el mismo que la fuente de poder. Un ejemplo de esto son los postes de luz, que generalmente están conectados en paralelo, no en serie como uno pensaría, sino que están en paralelo, porque cada poste tiene, se supone que debería tener, por supuesto, el mismo voltaje, ¿verdad?, que un generador, ¿verdad?, o un transformador. Si fueran en serie, todos los postes tendrían intensidades diferentes, cosa que no es así. Entonces, generalmente los postes están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque en paralelo tienen el mismo voltaje, pero la corriente es distinta. Entonces, en este caso, vamos a hacer el mismo tipo de problema, pero ahora resolviendo cuando está en paralelo. Ahora, ¿cómo se hace? Aquí no es tan fácil como cuando está en serie, porque es un poquito más complicado. Tenemos las dos resistencias, son 8 y 24 ohms respectivamente, y una fuente de poder de 220 volts. Vamos a bajar un poquito para tener espacio. Ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar nuestros datos. Tenemos que el R1 en este caso es de 8 y el R2 es de 24. Después vamos a colocar la fuente de poder, por supuesto. Vamos a calcular la letra A, que es la más compleja dentro de todo. En el caso de la letra A, nosotros tenemos que pensar cómo se calcula, porque no es llegar y sumar o restar o multiplicar, ¿cierto? O dividir. No es tan sencillo. Generalmente la expresión para reducir las resistencias es esta que estoy colocando a continuación. 1 dividido en la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido en la primera resistencia más 1 dividido en la segunda resistencia. Generalmente uno de los problemas les coloca dos resistencias generalmente, ¿de acuerdo? Pero
si hay tres resistencias en paralelo, se sigue colocando más 1 partido o dividido en R3 y así. Entonces, en este caso tenemos esa expresión. Si yo la paso o la reemplazo con los números que tenemos arriba, nosotros tendríamos, en este caso, 1 dividido en 8, ¿cierto? O 1/8, más 1 dividido en 24 o un 24avos. Ya. Y aquí viene la parte más complicada. Vamos a colocar simplemente 1 dividido en R o RE, mejor, para saber que esa es la equivalente. Ya. Acá no estamos calculando la equivalente, sino que estamos calculando el inverso de la equivalente porque tenemos 1 dividido en RE, que es la resistencia equivalente. Entonces, para hacerlo, para hacer este tipo de problema, hay dos formas. Uno, que es la más sencilla y la más fácil y la más obvia, por así decirlo, que es utilizar la calculadora. ¿De acuerdo? La otra no es tan sencilla porque hay que utilizar la suma de fracciones, porque al fin y al cabo acá tenemos que sumar fracciones. Entonces vamos a explicar las dos formas para que sepan realmente cómo se trabaja. Partamos con la primera forma. Vamos a colocar acá método número 1, que es el más sencillo, que es con calculadora. Con calculadora simplemente nosotros en la calculadora vamos a colocar la división, vamos a utilizar los paréntesis, y vamos a colocar 1 dividido en 8, más, porque tenemos una suma, 1 dividido en 24. Al fin y al cabo tenemos que realizar la suma de fracciones, ¿cierto? Esto nos va a dar un resultado, que lo vamos a encerrar nosotros acá en un cuadrado, y ya van a entender por qué, ¿cierto? Ahí tenemos esa operación. Entonces vamos a utilizar la calculadora, ¿verdad? Vamos a colocar los paréntesis, 1 dividido en 8, más 1 dividido en 24. Lo voy a mostrar un poco en la pantalla para que vean, ¿cierto?, cómo se colocan, ¿cierto? Vamos a colocar ahí la pantalla, ¿verdad? Ahí 1 dividido en 8, ¿verdad? Más 1 dividido en 24, ¿de acuerdo? Eso nos va a entregar un resultado, que en este caso es 0,16, ¿cierto? Y los otros 6 son periódicos, ¿verdad? Entonces, generalmente acá uno lo que hace es colocar con 3 decimales, y acá nosotros colocaríamos 0,16 o 166, ¿de acuerdo? Si uno quiere colocar todos los 6, uno lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero no es una obligación. Generalmente con 3 decimales ya da un valor más exacto. Después de eso, nosotros tenemos que ese valor corresponde, y lo voy a destacar, corresponde a esto, a lo que acabo de encerrar con color rojo. Corresponde a eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo para poder sacar la equivalente tengo que nuevamente hacer una división. En este caso, vamos a hacer una división de la siguiente manera. Vamos a tomar 1 nuevamente y vamos a hacer una división, y ahí está la razón por la cual lo encerré en cuadrado, porque eso puede ir cambiando, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿cierto? Acá, ¿verdad? Y esto era 0,166, ¿cierto? Y eso nos va a dar un resultado. Vamos a hacer la división, 1 dividido en 0,166, y eso nos da, ahí lo muestro en la pantalla, aproximadamente 6, ¿cierto? Ohm, 6,02 en este caso, ¿ya? Pero generalmente, como estamos trabajando con 3 decimales, esto se aproxima generalmente al valor de 6 ohm. Déjenme ahora sí colocar mejor el valor de ohm. Ahí sí, ¿cierto? 6 ohm sería en este caso, ¿ya? Si yo utilizase todos los decimales, por ejemplo, en el caso anterior, ¿verdad? Y yo dijese, ¿cierto? Obviamente ahí me da el 6 que yo ando buscando, ¿ya? Eso cuando utilizo todos los decimales que me entrega la calculadora. De hecho, mientras más decimales, más exacto va a ser el valor en este caso de 6. Entonces, eso es lo que estoy buscando yo. Eso es el valor del equivalente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos buscando para poder, obviamente, saber cuál es la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Porque en este caso lo que estamos haciendo es dar vuelta a la operación que nos entregó anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos calcular generalmente cómo es la equivalente con este método. ¿De acuerdo? Ese es el método con la calculadora, que es como el más fácil, como el más sencillo.
¿Qué pasa con el segundo método? En el segundo método, y vamos a borrar acá, vamos a borrar aquí. Recuerden que nos dio 6, ¿cierto? Vamos a usar el segundo método ahora. En el segundo método, ya, vamos a colocar acá el número 2, vamos a hacer efectivamente la suma de fracciones. O sea, vamos a hacer 1/8 más un 24avos, o sea, 1 partido en 8 más 1 partido en 24. Entonces, en este caso, generalmente uno lo que tendría que hacer acá es sacar el mínimo común, ¿verdad? Que generalmente cuando uno suma las fracciones saca el mínimo común múltiplo entre los números de abajo. Como eso también es complicado de saber cuál es el mínimo común, ¿verdad? Uno lo que hace generalmente es hacer lo siguiente. Voy a multiplicar en el denominador ambos denominadores que estaban abajo. Entonces vamos a multiplicar el 8 y vamos a colocar el 24. No voy a colocar el número, no voy a colocar el resultado de eso. Simplemente voy a colocar 8 por 24. Y después, arriba como tengo unos, ¿verdad? Voy a colocar el número correspondiente, acá hay una suma, ¿cierto? Que es la suma que me va a corresponder de la fracción. Y en los numeradores voy a colocar el número contrario. Me explico. Si acá abajo aparecía un 8, tendré que colocar el 24 arriba. Si acá abajo aparece un 24, arriba tendría que colocar el 8, que es el que me falta dentro de la operación. Entonces explico. Si acá tenemos un 8, voy a colocar arriba, como es un 1, ¿cierto? Puedo utilizar esa facultad y voy a colocar el 24. Si acá aparecía el 24, me falta solamente el 8, entonces vamos a colocar el 8. Bien, luego de eso, vamos a sumar nuevamente lo de arriba. 24 más 8 son 32. 32, pero voy a mantener el producto del 8 y el 24 abajo. Y ahora voy a explicar por qué. Como tengo una división, yo puedo simplificar los números. En este caso, el 32 es un múltiplo de 8. Por lo tanto, vamos a simplificar el 8, ¿cierto? Con el 32, podemos simplificar en 8 directamente. 8 dividido en 8 es 1, ¿verdad? Y 32 dividido en 8, eso es 4. Eso significa que nos va a quedar 4 dividido en 24, ¿cierto? Aquí yo puedo seguir simplificando. Si yo quiero seguir simplificando, vamos a simplificar, no, en este caso en 4. 4 entre 4 es 1, 24 entre 4, eso es 6. Y ahora se va a dar cuenta un poco que se está pareciendo un poco al problema, a la parte anterior que hicimos con el primer método. En este caso tenemos que 1 entonces dividido en la equivalente, si seguimos la expresión que tenemos acá al lado izquierdo, va a ser igual a 1 dividido en 6. ¿Ya? Como esto es una igualdad, y arriba en el numerador tengo ambos 1, que son iguales, significa que los denominadores deben ser iguales. ¿Ya? Si acá al lado derecho tengo 1 dividido en 6, y al otro lado tengo 1, por ejemplo, partido en x, ¿verdad? Ese x tendría que ser igual a 6 porque, para que se mantenga esa igualdad. Porque al fin y al cabo, lo que está encerrado acá con rojo es una igualdad. Por lo tanto, este RE, que es la equivalente, tiene que ser igual a 6. ¿Se acuerdan en el primer método, verdad? Que decía el que daba 6,02 y lo aproximamos a 6. Bueno, aquí es más preciso. Bien, entonces de acá nosotros podemos decir inmediatamente que la resistencia equivalente es igual a 6 ohm. Y ahí tenemos el problema resuelto. Se fijan que en los dos métodos nos dio 6, generalmente con calculadora. Como no uso todos los decimales, no es tan preciso, pero esto con las fracciones, ahí sí me va a dar una precisión, porque generalmente uno va a encontrar una fracción de 1 dividido en un número, y ese número que tenemos en el denominador, al fin y al cabo, es la equivalente. Entonces, acá ustedes se fijan, es un poco más complicado de realizar la operación. Por lo tanto, si tenemos 8 y 24, no va a ser 32 la equivalente.
porque no se suman directamente, sino que el equivalente va a ser igual a 6. O sea, hay que sumar esas fracciones, ¿verdad? Y después se supone, y por razón obvia, se tiene que dar vuelta a la fracción para poder encontrar, en este caso, el equivalente. ¿Ya? Tal cual como lo vimos recién. Si tienen alguna duda, obviamente pueden retroceder el video para ver nuevamente la explicación de lo que acabo de decir. Si no, también pueden dejar en los comentarios, ¿verdad? Cualquier sugerencia, o perdón, mejor dicho, cualquier duda que quieran realizar también. ¿De acuerdo? Eso es para sacar la equivalente. Ya para sacar la corriente, el funcionamiento de sacar la corriente es igual que en el problema anterior, que en el problema número 1 cuando teníamos el circuito en serie. ¿Ya? Y ahí fácilmente uno tiene que despejar la corriente. ¿Ya? Nos dio 6, ¿verdad? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Y vamos a volver a colocar ahora el voltaje, que es 220 volts, en este caso. Y tenemos que nuestro R, ¿cierto?, entre estas dos era 6 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos simplemente la ley de Ohm, igual, ¿cierto? Tenemos la corriente, tenemos el R, ¿ok? Y despejamos la corriente. Igual que en el problema anterior, el voltaje dividido en la resistencia, eso me va a dar igual a la corriente. Por lo tanto, simplemente sería 220, ¿verdad? Dividido en 6. Y esto nos va a dar, si no me equivoco, es 36,6, pero claro, 36,6 amperes. Ahí ustedes pueden colocar si quieren 2 decimales para que también se dé un poquito más de precisión, ¿ya? Y ahí tenemos el valor de la corriente. Si nos pidiesen el voltaje, es lo mismo. Tendrían que darnos en el enunciado, tendrían que darnos obviamente el valor de la corriente y así después con el R que encontramos en la letra A, hacer la multiplicación. Por ejemplo, si nos dijesen en el enunciado que la corriente es 36,66 y el R vale 6, al multiplicarlos tiene que darnos un valor cercano a 220 en este caso. Bien, y ahí vamos a encontrar el voltaje. Cuando nos piden la corriente, igual que en el problema anterior, hay que hacer la división, el voltaje arriba, la resistencia equivalente que encontramos en la letra A en la parte de abajo. Bien, entonces en este video vimos dos tipos de circuitos, en serie, ¿verdad? Y en paralelo, ¿ya? Así que nada más, espero que les haya gustado, ¿cierto? Espero que hayan podido comprender cómo resolver, en este caso, los circuitos. De esta manera pueden ver el video tantas veces como ustedes quieran para que así puedan comprender mucho mejor y también que en la evaluación que ustedes van a tener, ¿verdad? Les vaya súper bien y puedan saber bien lo que están trabajando. Así que eso, cualquier duda, saben que lo pueden dejar en los comentarios, pueden compartir el video, ¿cierto? Dejar un like, ¿verdad? Activar la campanita para saber cuándo voy a subir otro video más. Ustedes saben que generalmente subo periódicamente los videos acá al canal. Así que eso, que estén bien y me despido hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.